El día de hoy te voy a hablar acerca de 3 toxinas, la tetraotoxina, la dentrotoxina y la batracotoxina, el mecanismo de acción de cada una de ellas y cómo afecta a la fisiología celular, de igual manera la fisiopatología que se presenta en cada una de ellas y la semiología para poder tratarlas correctamente. La tetraotoxina es una neurotoxina de origen natural que la podemos encontrar en algunas especies de peces como lo es el pez globo o fugu, conocido en países como Japón, o en algunas especies de pulpos o moluscos. El mecanismo de acción de esta neurotoxina es extremadamente tóxico y letal. Vamos a ver que actúa bloqueando los canales de sodio dependientes del voltaje en células musculares y nerviosas. La neurotoxina se va a unir a un sitio específico del canal que es denominado el sitio número 1. ¿Y cuál es la importancia que tienen estos canales? Pues debemos recordar el concepto de potencial de acción, lo cual nos decía que al momento de la despolarización de la membrana tenía que entrar sodio al interior de la célula para que se pueda generar un potencial de acción. Entonces, esta viene siendo la importancia de ellos, que nos permiten crear esa señal eléctrica que se va a propagar a lo largo de las neuronas para transmitir un impulso nervioso. Vamos a ver que todo este proceso de potencial de acción es importante, ya que nos permite cumplir funciones claves como la liberación de los neurotransmisores en la sinapsis y además nos va a permitir también la contracción de las fibras musculares. Al bloquear los canales de sodio, la tetraotoxina está impidiendo como tal la conducción nerviosa y la excitabilidad muscular. Ahora miremos cómo afecta esta toxina en lo que vendría siendo el potencial en reposo. Vamos a ver que aquí no va a tener un efecto tan significativo como lo tiene el potencial de acción, ya que recordemos que el potencial en reposo depende más que todo de la bomba sodio-potasio ATPasa y de canales de fuga. A diferencia de lo que vendría siendo el potencial de acción, en el cual se impide completamente la despolarización de la membrana, ya que no pueden pasar estos iones de sodio del espacio extracelular al interior de la célula. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología, tratando de correlacionar lo que ya vimos con el mecanismo de acción con las manifestaciones clínicas que presenta un paciente. Entonces vamos a tener lo que se conoce como parentesias o parálisis flácida, debido a que estamos bloqueando los canales de sodio en células tanto sensitivas como motoras, lo cual impide el estímulo nervioso. Eso explica una sensación anormal en dedos y en labios y posteriormente, a falta de contracción muscular, se genera una parálisis flácida, ya que nuestros músculos no reciben el estímulo necesario para poder contraerse y como tal poder moverse. Vamos a tener también dificultad respiratoria debido a que también quedan paralizados los músculos intercostales y el músculo diafragma, siendo esenciales para la ventilación. Por eso, esta dificultad respiratoria es la principal causa de muerte en pacientes que presenten intoxicación por tetraotoxina, ya que no se están oxigenando ni ventilando los tejidos corporales. También podemos tener una alteración en lo que vendría siendo el sistema autónomo, el sistema simpático y parasimpático también tienden a alterarse y pueden generar un descontrol en el corazón y como tal en el control arterial, que puede llegar a generar bradicardias, hipotensión, incluso puede llegar a generar arritmias, complicando muchísimo más el cuadro. En cuanto a la semiología o a los tratamientos que se le deben realizar a un paciente intoxicado por esta toxina, va a ser inicialmente un soporte ventilatorio, ya que se paralizó su músculo diafragma y necesita este soporte mecánico hasta que recupere la respiración propia. También, en casos de que la ingestión haya sido reciente de 1 a 2 horas, se puede realizar un tratamiento con carbón activado que limita la absorción de esta toxina en los intestinos. También se deben mantener estables los niveles de electrolitos y de hidratación para tener una presión arterial estable y también un equilibrio interno. Vamos a ver que también se debe realizar una monitorización cardíaca debido a que pueden aparecer arritmias, ya que pueden haber fallas en la conducción eléctrica del corazón. Y como medida adicional, una alcalinización urinaria para acelerar el proceso de excreción de la toxina. Bueno, ahora vamos a continuar con la dentrotoxina, que es una toxina peptídica que está incluida en el veneno de las serpientes del género Dendroaspis, más conocidas coloquialmente como las mambas. Dentro del aspecto fisiológico, esta es una toxina muy interesante debido a que tiene una acción en un canal iónico específico, que en este caso es en los canales de potasio dependientes del voltaje de la subfamilia 1. Bueno, entonces vamos a hablar de la importancia que tienen los canales de potasio dependientes del voltaje en el potencial de acción en una membrana normal. Podemos ver cómo aquí se da la despolarización, gracias a la entrada de sodio por los canales iónicos de sodio. Lo importante de los canales iónicos dependientes del voltaje de potasio ocurre justo aquí, en la repolarización. Podemos ver que gracias a que estos se abren, permiten la salida del potasio. Esto permite que se dé la repolarización e incluso llega a casos donde se hiperpolariza porque se vuelve más negativa de lo que estaba inicialmente. Gracias a estos canales iónicos dependientes del voltaje de potasio, la neurona no mantiene excitada todo el tiempo, sino que usa su actividad justo en los momentos necesarios. Ahora pasamos a hablar de cómo funciona la dendrotoxina en el potencial de acción. Podemos ver que la despolarización no se ve afectada porque los canales iónicos de sodio no se van afectados por ese tipo de toxina. Debido a que su mecanismo de acción se trata de bloquear la parte extracelular de los canales iónicos de potasio dependientes del voltaje, es decir, bloquear su cuerpo por la parte de afuera. Imaginemos que estamos en un salón, hay 50 estudiantes y yo justo me hago en la parte de afuera de la puerta y bloqueo la salida, entonces estos no pueden llegar a salir. Como el potasio no puede salir, el potencial se mantiene positivo debido a que no se puede dar la repolarización en la velocidad normal. Incluso podemos ver en la gráfica, que es la línea azul, la que representa el potencial de acción bajo el efecto de la dendrotoxina, que incluso no llega a alcanzar la hiperpolarización, debido a que no llega a expulsar la cantidad de potasio necesario para que se dé la repolarización en una rapidez y en una velocidad normal y que incluso se llegue a niveles mucho más negativos de los que se inició. ¿Cómo afecta esto desde la vista celular?
Bueno, debido a que se prolonga la despolarización, esto va a permitir que los canales iónicos dependientes del voltaje del calcio permanezcan abiertos, permitiendo que entre más calcio, volviendo así más positivo. Esta entrada de calcio tiene un efecto directamente sobre las terminales presinápticas, que reciben muchos más neurotransmisores, especialmente la acetilcolina, que tiene un efecto neuromuscular. Este exceso de acetilcolina en las terminales presinápticas tiene un efecto neuromuscular, como dije antes. ¿Eso cómo se puede ver clínicamente? A través de fasciculaciones, que son los movimientos involuntarios, contracciones musculares, calambres, e incluso en los casos más graves, esta hiperexcitabilidad muscular puede llegar a causar debilidad muscular y parálisis. Lastimosamente no hay un antídoto específico para la dendrotoxina, pero sí se puede aplicar un antiveneno para la mordedura de las mambas. Entre más rápido este se aplique, pues mucho mejor, debido a que esa parálisis muscular que mencionamos puede llegar a afectar los músculos del tracto respiratorio, además de causar convulsiones y rigidez y problemas obviamente para captar el oxígeno. Así que pues, esas mordeduras pueden llegar a ser muy graves en sus efectos clínicos y porque no hay un tratamiento específico, o mejor dicho, un antídoto específico para este tipo de toxina que se encuentra en este veneno. En resumen, la endotoxina no va a afectar el inicio del potencial de acción, sino que va a retrasar su final, debido a que por el bloqueo de estos canales iónicos dependientes del voltaje de potasio no permite la salida de estos iones, y de esta manera lo podemos ver representado en la gráfica. Esto deriva una cascada de consecuencias iónicas que tienen directamente la culpa o la razón de estos comportamientos o síntomas neuromusculares como lo son la parálisis, debido al exceso de calcio que entra porque la despolarización se mantiene por mucho más tiempo. Hola, soy Sofía y hoy les voy a estar hablando acerca de la batracotoxina. Pienso enfocarme en la manera en la cual esta toxina afecta el potencial de membrana y reposo, además del potencial de acción. Bueno, ¿de dónde se encuentra esta toxina? Se encuentra en la rana del género Filibates, específicamente en Filibates terribilis. Para poner a prueba esta toxina se utilizó el axón de un calamar gigante. Lo que se dieron con los científicos es que consigo pasaba el tiempo, esta toxina hacía que se disminuyera la negatividad de la membrana e incluso a cierto punto se invierte la polaridad, haciendo que el interior de la membrana fuera positivo. Lo que nos indica es que hay un aumento sostenido de la sustancia de sodio, lo cual crea un desequilibrio dentro de la membrana. Bueno, ¿y qué pasa con el potencial de acción? Lo que sucede es que al comienzo la neurona aún puede disparar estas señales, pero sin tiempo las neuronas siguen en despolarización, lo cual hace que las señales no lleguen al lugar de destino. Algo interesante es que la fase central de potencial de acción no está afectada. El problema sucede después del pico, en el cual ya no se permite que vuelva a suceder la repolarización de la célula, sino que se queda en un estado prolongado y lento de depolarización, lo cual después es acompañado por postpotenciales negativos y esto causa que la célula quede eléctricamente activa, pero aún así sea incapaz de poder generar estos dos potenciales de acción. En esta gráfica se encuentra una potencial de acción normal y una batracotoxina. Primero se observa que hay una despolarización, después una repolarización y por último vuelve a la normal. Sin embargo, con la batracotoxina no se puede volver a la normalidad, sino que se encuentra en un estado prolongado de despolarización. Lo que esto causa es que los canales de sodio no se pueden recuperar y no se pueden volver a mandar esos potenciales de acción efectivos. En un organismo, el efecto de esta toxina es claro. Por ejemplo, en neuronas musculares, además de músculo esquelético, se puede observar la parálisis o la debilidad, dado que no se puede hacer la transmisión intramuscular regularmente. Uno de los síntomas iniciales es el ardor local, después para unas parálisis orales, una sensación metálica en la boca, seguida de una prolongada salivación y parecer. Con el tiempo, estos síntomas evolucionan muy rápidamente a hipertensión transitoria, a taquicardia y luego a arritmias ventriculares. Además, en el corazón, donde los canales de sodio son esenciales para la conducción eléctrica, la despolarización sostenida puede favorecer arritmias graves dado al cambio del ritmo cardíaco normal. Algo interesante que hacer es comparar la tetrodotoxina con la batracotoxina, porque mientras que la batracotoxina mantiene los canales de sodio abiertos, la tetrodotoxina los bloquea. Y dado que la acción sea diferente, sorprende que su efecto sea el mismo, que es no permitir los potenciales de acción sucediendo. Y esto más aún demuestra la importancia que tienen los potenciales de acción en la estabilidad de las células para poder permitir estos impulsos eléctricos adecuados. El canal de sodio dependiente de voltaje es una pieza fundamental para entender la fisiología excitable. En las toxinas como la batracotoxina, esto nos permitió entender más sobre mecanismos de activación y de activación. Y de esta manera hemos podido aprender acerca del impacto que tiene en potencial de acción. Más allá de su toxicidad, es importante que estas sustancias nos han dado herramientas para poder entender más las ramas tanto de la fisiología como de la neurociencia y la farmacología. En conclusión, aunque la batracotoxina, la tetrodotoxina y la endotoxina actúan sobre canales iónicos, cada uno lo hace de una manera distinta y altera el potencial de acción por distintos mecanismos. Empecemos con la batracotoxina, que mantiene abiertos los canales de sodio y produce una despolarización sostenida que impide la repolarización, lo que va a alterar la conducción eléctrica, especialmente en el corazón de las personas que sufren a partir de esta toxina, causando arritmias muy graves. La tetrodotoxina, en cambio, va a bloquear los canales de sodio desde el exterior, impidiendo que entre el sodio a la célula. Así evita la despolarización y detiene completamente el potencial de acción, lo que llega a causar la parálisis flácida y puede llegar a comprometer la respiración de los pacientes. Por último, tenemos a la endotoxina, que bloquea los canales de potasio, impidiendo la salida del potasio de la célula, lo que va a prolongar la despolarización y va a retrasar la repolarización, generando una hiperexcitabilidad que puede llegar a causar contracciones musculares e incluso llegar a la parálisis. En resumen, las tres toxinas van a afectar el potencial de acción, pero mientras la tetrodotoxina lo va a bloquear desde el inicio, la batracotoxina y la endotoxina lo van a alterar prolongando la despolarización, cada una a través de canales iónicos distintos.
En conclusión, la fisiología es clave ya que nos permite comprender cómo funciona la tetraotoxina, la dendrotoxina y la batracotoxina, ya que estas toxinas alteran canales iónicos y modifican el potencial de acción. Comprender el funcionamiento normal de una célula nerviosa y muscular permite explicar los síntomas y guiar el tratamiento de la manera correcta.